No tires esa amiga, gritó el niño en la calle, y el millonario cambió para siempre. La lluvia caía sin descanso, embarrando la acera donde Pedro, descalzo y temblando, se aferraba a la mirada del lujoso auto negro que frenó de golpe frente a la panadería. El motor rugió, y el charco junto a sus pies se salpicó con gotas que parecían cuchillos fríos. Su estómago sonaba con un hambre punzante, ese vacío que todo el cuerpo siente y duele en la garganta. El hombre salió veloz, con un saco impecable arrugado por la prisa, llevando una bolsa blanca hinchada con panes humeantes, recién sacados del horno. Lo que hizo después fue inesperado. Con una mano fuerte, arrancó del fondo de la bolsa un pan redondo y suave que aún despedía aroma dulce. Y cuando levantó la bolsa para tirarla al contenedor, Pedro explotó. «¡No tires ese pan!», gritó, la voz rota, pero llena de una ironía que deslumbró a todos. Se sintió el eco de su desesperación mezclado con el instinto de supervivencia que le había marcado la vida. El silencio cayó como un golpe entre la gente que pasaba agazapada bajo paraguas rotos o techos improvisados. El millonario, Fernando, frenó, la mano suspendida en el aire. Sus ojos, tan acostumbrados al brillo de la fortuna, se encontraron de pronto con el brillo feroz y herido de aquel niño. Y entonces una chispa, un recuerdo olvidado, se coló en su memoria. Una imagen borrosa de su misma infancia, de panes contados y noches frías en otra periferia. El tiempo pareció congelarse. La bolsa tembló en la mano de Fernando, que bajó la mirada hacia los panes con una mezcla de culpa y sorpresa. Pedro respiraba pesado, con los labios agrietados, la piel marcada por el frío y la humedad, pero no apartaba los ojos de aquel gesto tan sencillo como inesperado. Un murmullo incómodo creció entre la gente. ¿Un millonario escuchando a un niño de la calle? ¡Qué raro es esto! Nunca había visto algo así. El contraste era brutal. Fernando tomó la bolsa entera y, sin decir palabra, la extendió hacia Pedro. El niño dudó un instante, como si aquella oportunidad cayera de un cielo que nunca miró. Pero justo cuando sus dedos rozaron los panes, una sombra apareció tras Fernando, su padre, un hombre de mirada dura, siempre frío, que observaba ese acto de ternura con repulsión abierta. «¿Vas a tirar tu dinero así?», susurró su padre con desprecio, mientras todo el silencio de la mañana se hacía más denso. Pedro apretó la bolsa. Sintió cómo esa entrega disparaba algo en él, algo que podría cambiarlo todo, pero también algo que podría romper un equilibrio frágil y peligroso, porque tras ese puñado de panes no solo había hambre, había secretos enterrados en un pasado que ni Pedro ni Fernando podían imaginar. Y mientras la lluvia no cesaba, la ciudad seguía con su ruido sordo y sus ojos esquivos. Pero algo en la esquina de esa calle empezó a vibrar diferente, como si la historia de ambos estuviera a punto de explotar, revelando lo escondido bajo capas de olvido y de dolor. ¿Qué secretos guardaba la familia de Fernando? ¿Cómo conectaría el pasado con la dura realidad de Pedro? La respuesta, todavía oculta, latía bajo la lluvia, esperando salir a la luz. Oye, antes de que sigamos con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Varios suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal.
No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que viene por ahí. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo esto? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. El silencio se hizo aún más pesado. Pedro sentía que el mundo giraba en torno a esa bolsa de panes, pero el rostro del millonario era una tormenta de dudas. Entonces, en un instante, algo cambió. Un grito desgarrador interrumpió el momento. Era Clara, la hermana de Pedro, corriendo por la calle con lágrimas en los ojos, su voz quebrada. ¡Pedro! ¡Corre! ¡Viene la policía! El pánico se apoderó del niño, miró hacia la bolsa y luego a Clara. Fernando se quedó paralizado, sus pensamientos volcados entre la compasión y la confusión. La imagen de esa familia unida se desmoronó con la llegada inminente de uniformes. La vida de Pedro no solo estaba en juego, también la de su hermana. Detrás de Clara se escuchó el sonido de sirenas, cada vez más cerca. En un arranque de instinto, Pedro se giró y tomó la mano de su hermana, tirando de ella hacia una esquina estrecha. Fernando observó, pero no reaccionó. «No», gritó su padre, viendo el desespero. «No te acerques a ellos». La voz de su padre era un látigo. Fernando sintió un nudo en el estómago, como si algo en su interior se estuviera rompiendo. Entonces recordó un secreto oculto, algo que su familia había hecho tiempo atrás, un oscuro secreto que conectaba su vida con la de aquel niño. Una revelación impactante surcó su mente. El escalofrío le recorrió la espalda al ver a Pedro y Clara desaparecer en el callejón, con las sirenas resonando, y comprendió que las vidas de todos estaban a punto de colisionar de una manera que nunca habría imaginado. Esa lluvia, que hasta hacía un momento parecía solo una molestia, ahora era el telón de fondo de un caos inminente. La conexión entre ellos era más profunda que cualquier sobre que podía abrirse. ¿Qué haría Fernando? ¿Qué pasaría cuando su padre descubriera la verdad? Las respuestas se deslizaron como el agua de la tormenta, escurridizas y peligrosas. El sonido de las sirenas se intensificó y el corazón de Pedro latía como un tambor en su pecho. Agarró con fuerza la mano de Clara. El miedo se apoderó de ellos mientras corrían. La lluvia era un manto frío que los envolvía, pero el peligro era aún más aterrador. Fernando los observaba con un torbellino de emociones. «¡Detente!», escuchó la voz de su padre gritar, y el eco reverberó en su mente. Pero había algo más grande que la autoridad paterna que lo impulsaba a seguir. Su mirada se perdió en el callejón, donde Pedro y Clara desaparecieron, y un impulso inexplicable lo llevó a dar un paso hacia adelante. De repente, un golpe sordo resonó en el aire. Un auto negro que giraba a la esquina frenó abruptamente. La niebla de la lluvia ocultaba la escena, pero cuando salió del auto un hombre vestido de negro con una insignia brillante, el rostro de Fernando se palideció. Este no era un policía cualquiera, era alguien de su pasado, un antiguo socio de la familia, alguien que conocía secretos que él había olvidado. «¡Fernando, vuelve aquí!», gritó su padre con un tono frenético. La realidad se desmoronaba ante él. Aquel hombre no solo podía arruinarlo todo, conocía la verdad sobre el oscuro secreto que unía a Pedro con su familia. Un secreto enterrado en un escándalo que nunca había salido a la luz. Mientras la lluvia seguía cayendo con fuerza,
La tensión se hizo palpable y el tiempo se detuvo. Un grito desgarrador rompió el caos en el callejón. ¿Qué haría Fernando ahora? La revelación lo acechaba. Las vidas de todos estaban entrelazadas en una red de mentiras. La verdad estaba ahí, lista para estallar. El sonido de las sirenas crecía como un grito en el aire, y Pedro sintió que el mundo se desmoronaba. Agarró con fuerza la mano de Clara, corriendo a través del callejón oscuro. La lluvia caía con más fuerza, cada gota era un recordatorio del peligro inminente. Sus corazones latían al unísono, como un tambor desesperado. Fernando, paralizado por la visión de su padre y aquel hombre en la esquina, comprendió que el tiempo se le estaba escapando. Todo lo que conocía, su mundo de lujo y privilegios, parecía desvanecerse frente a su padre, que gritaba como si estuviera al borde del abismo. «¡No te acerques a ellos!», resonó, pero la voz de su conciencia era más fuerte. Sentía que debía tomar una decisión, y en ese instante la lluvia se transformó en un torrente de pensamientos. El hombre de negro se acercó a Fernando. Su mirada era acusadora. ¿De verdad vas a dejar que el miedo te controle? Su voz era profunda y retumbante, llenando de incertidumbre el aire. Era un ex socio de su padre, alguien de un tiempo oscuro que siempre había sido una figura de misterio. ¿Sabes quiénes son?, dijo el hombre. Su tono era de advertencia. Esa frase hizo eco en la mente de Fernando. ¿Quiénes eran Pedro y Clara? ¿Y qué secreto conectaba sus vidas con la de ellos? Mientras tanto, el pánico de Pedro y Clara crecía. Al fondo veían las luces parpadeantes de la policía acercándose, y su única escapatoria eran las sombras del callejón. El tiempo se movía diferente. Cada segundo era una eternidad. Entonces, un sonido sordo interrumpió sus pensamientos. Un trueno lejano, pero los otros no eran tormentas. De repente, la voz del hombre de negro resonó de nuevo, pero ahora más intensa. «Fernando, escúchame. Debes elegir. Ellos no son solo niños de la calle. Hay más en juego», como si una corriente eléctrica recorriera el cuerpo de Fernando. Rubos fragmentos de viejos rumores familiares. Algo terrible relacionado con niños perdidos, con promesas rotas y secretos manchados de dolor. Un nudo se formó. No, no podría ser. De repente le pareció que toda su infancia había estado construida sobre mentiras. Las palabras del hombre hicieron eco. Una revelación brutal lo sacudió. ¿Pedro y Clara podrían ser parte de un mundo al que había estado ciego? ¿Qué harían con esta información? ¿Cómo se atrevería a contarle a su padre que la verdad podría destruir su vida? Mientras tanto, los hermanos se detuvieron ante un muro. El sonido de las sirenas estaba ahora tan cercano que el aire parecía vibrar. Clara miraba a Pedro, sus ojos llenos de miedo. «¿Qué hacemos, hermano?». La decisión era inminente. Fernando, al borde del colapso, dio un paso hacia adelante, enfrentando la figura del hombre de negro. En ese momento, una explosión resonó en el aire, como si un trueno lo hubiera desgarrado todo. Un coche se estrelló contra un muro al final de la calle, y el estruendo cubrió el sonido de las sirenas por un breve instante. En el caos que siguió, Pedro sintió que algo en su pecho se rompía. La bolsa con los panes cayó de sus manos, esparciendo migajas entre la lluvia. Era eso lo que su hambre había traído, aquel accidente que lo cambiaría todo.
Fernando, aturdido, corrió hacia la escena. Las luces brillantes y el horror que se desplegaba eran ineludibles. Miró hacia atrás, hacia el callejón donde Pedro y Clara desaparecían de su vista. Su mente colapsaba bajo el peso de la verdad. El hombre de negro lo miró intensamente. Ahora sabes, la verdad no siempre es clara, Fernando. A veces está en los lugares más oscuros. Con esas palabras lo dejó allí, temblando. Aquella lluvia nunca había sido tan fría. De un momento a otro, toda la historia se transformaba. ¿Qué otras verdades estaban por descubrirse? ¿Y cuál sería el precio de la revelación? Con cada latido, la urgencia aumentaba. La revelación estaba a la vista, y ellos eran parte de algo mucho más grande. Fernando se quedó paralizado, contemplando el caos que se desataba ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo como un manto de preocupación, pero su mente estaba atrapada entre los ecos de su padre y las advertencias del hombre de negro. No podía apartar la vista del callejón y de Pedro y Clara. La escena se sentía cargada de electricidad. Un grito desgarrador, el tipo de sonido que helaba la sangre, rompió el aire. Las energías se volvieron tensas y en un instante la vida de todos estaba a punto de cambiar. De repente, del callejón surgieron dos figuras oscuras y se abalanzaron sobre Pedro y Clara. Era un grupo de hombres armados, sus rostros ocultos tras máscaras. «¡Atrápalos!», gritó uno, y el pánico estalló. Pedro sintió el frío del terror. El agarre de la mano de Clara se volvió inestable. «¡Corre!», le gritó, y juntos emprendieron una carrera frenética mientras las sirenas ululaban como lamentos de muerte. Fernando, al borde del colapso, no podía creer lo que veía. Todo estaba sucediendo tan rápido. Se giró hacia el hombre de negro, buscando respuestas que parecían escapar a su comprensión. «¿Quiénes son?», preguntó, la voz temblorosa. «Ellos son parte de un juego que nunca elegiste, Fernando», respondió el hombre, su imponente figura aún en la neblina de la lluvia. «Tu familia, tu padre los ha estado buscando desde hace años. Son tuyos». Las palabras resonaron como un golpe directo al corazón. Su mente fue un torbellino. Pedro y Clara, familia suya, un secreto enterrado que nunca imaginó, una conexión desgarradora que desdibujaba lo que creía saber. Mientras la lluvia seguía cayendo y el caos se intensificaba, el corazón de Fernando se detuvo en ese instante. Todo lo que conocía estaba a punto de desmoronarse. ¿Cómo podía ser? La verdad era un peso abrumador. ¿Qué haría él ahora? ¿Salvaría a los hermanos o se dejaría llevar por el legado de su familia? En medio de esa tormenta, el destino de todos estaba colgando de un hilo. Fernando se quedó paralizado, contemplando el caos que se desataba ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo como un manto de preocupación, pero su mente estaba atrapada entre los ecos de su padre y las advertencias del hombre de negro. No podía apartar la vista del callejón y de Pedro y Clara. El grito desgarrador resonó de nuevo. Era una advertencia inexplicable. Un sonido que congeló a todos en el lugar. En un instante, un estruendo ensordecedor rompió el aire. Una explosión que iluminó la escena. La luz del chispazo iluminó brevemente el rostro aterrorizado de Pedro y Clara antes de que la nube de escombros y polvo los envolviera.
Fernando sintió que su corazón se desgarraba. La realidad se volvía un torbellino incomprensible. ¡No!, gritó, corriendo hacia donde estaban los niños, intentando atravesar el caos. Pero los hombres enmascarados ya estaban allí, emboscando a Clara. Sin pensarlo, se lanzó al callejón, dispuesto a enfrentar cualquier cosa. La lluvia mezclada con el polvo caía sobre él como un manto frío. Pero entonces, en medio del caos, el hombre de negro dio un paso hacia adelante y, con un gesto suave pero firme, desenvainó una pistola. «¡Sal de ahí, Fernando!», gritó. Su voz grave vibraba con la urgencia del momento. Lo extraño era que su rostro mostraba un rayo de preocupación, no miedo. Fernando se detuvo. El crujido de su respiración ahogaba el estruendo del entorno. Las luces de la policía estaban más cerca y el tiempo empezaba a desmoronarse. Un movimiento de la mano del hombre y una ráfaga de viento cernida de peligro le pareció a Fernando que se acercaba a unos secretos no revelados. Una sombra se deslizó entre los hombres armados. Un rostro familiar, pálido y angustiado, emergió. Su propia madre. «Fernando, todo esto es por ti», lloró. Su mirada suplicante atravesó el tumulto. El dolor y la confusión se entrelazaron en su pecho. ¿Qué significaba eso? ¿Por qué estaba su madre aquí en un momento tan caótico? La lluvia cayendo se sentía como un galón de verdad en su piel. La verdad lo golpeó con furia. Su familia no era la que siempre pensó. La conexión con Pedro y Clara era más profunda de lo que podía imaginar. Todo se desvaneció en un mar de adrenalina y confusión. «Tu padre sabe más de lo que dice», susurró su madre, mientras el caos se desbordaba a su alrededor. Las luces parpadeantes y la amenaza pendiente de una detención inminente solo acentuaron lo absurdo de la revelación. «¡Corred ahora!». La realidad se tambaleaba, y la lluvia se convertía en testiga de ese pandemonio. Ahora el futuro de todos dependía de decisiones que llevaban el peso de secretos desgarradores. ¿Qué haría Fernando? La tormenta no solo era externa, era un torbellino en su interior. La vida de su familia se convertiría en un callejón sin salida, y él nunca podría volver a ser el mismo. Fernando se quedó paralizado, contemplando el caos que se desataba ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo como un manto de preocupación, pero su mente estaba atrapada entre los ecos de su padre y las advertencias del hombre de negro. No podía apartar la vista del callejón y de Pedro y Clara. El grito desgarrador resonó de nuevo. Era una advertencia inexplicable, un sonido que congeló a todos en el lugar. De inmediato, una explosión estremeció el aire, iluminando la escena con un destello brillante. Una gasolinera al final de la calle había estallado en llamas, y una espesa nube de humo negro ascendía al cielo como un monstruo despierto. Las luces de la policía se reflejaron en el caos, convirtiendo la lluvia en un escenario de horror. «¡Pero, Clara!», gritó Fernando. Su voz se perdió en el estruendo. Sintió que sus piernas se movían, pero su mente estaba atrapada en un laberinto de terror. El hombre de negro, ahora con los ojos muy abiertos, tomó a Fernando del brazo. «No te acerques a ellos. Es una trampa». Pero el tiempo se desvanecía. En ese momento de confusión, un sonido atronador resonó entre el humo. Un hombre, con la cara cubierta por una capucha, emergió de la niebla. Llevaba un detonador en la mano, y sus ojos estaban fijos en Fernando. «Es tu turno, hijo», rugió. Una voz que sonaba aterradoramente familiar
y que hizo que el corazón de Fernando se detuviera. La revelación lo golpeó como un rayo. ¿Papá? La figura oscura quedó bañada en luz por el fuego. Era su padre, el mismo hombre que siempre había sostenido el poder y el control. Lo que estás a punto de descubrir cambiará todo, dijo con una sonrisa que no llegó a los ojos. La lluvia seguía cayendo, mezclándose con el sudor frío que recorría su frente. ¿Era posible que su padre estuviera detrás de esto? La imagen de su familia se desmoronaba a su alrededor. La conexión con Pedro y Clara se volvía más clara, más sombría. ¡Corre!, gritó su madre desde un rincón del caos. Fernando miró hacia atrás, confundido, su mente luchando con la traición y la lealtad. ¿Qué más había ocultado su familia? ¿Se atrevería a enfrentarlos ahora que la verdad salía a la luz? Un trueno, un grito. Los hermanos desaparecieron tras una cortina de humo, y la figura de su padre se estremeció. La situación era un rompecabezas de tragedia, y la tormenta se convirtió en símbolo de un destino oscuro. Con cada latido del corazón, la urgencia se palpitaba en el aire. Todo estaba a punto de estallar, y el eco de la revelación lo perseguiría para siempre. Fernando se quedó paralizado, contemplando el caos que se desataba ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo, adueñándose de todo, como un manto gris. El aire vibraba con gritos y sirenas, pero su mente estaba atrapada entre su padre y el hombre de negro. El horror se dibujó lentamente en su rostro, al reconocer aquellos ojos que una vez miró con adoración. «Oye, papá». Su voz temblaba. La angustia emergía como un tsunami. La figura oscura sonrió, pero había algo inhumano en esa sonrisa. Todo lo que creías, hijo, está a punto de cambiar. Y justo cuando el tiempo parecía detenerse, un rugido retumbó por los aires. Una explosión que sacudió el suelo. Las llamas se elevaron detrás de su padre y el hombre de negro, devorando lo que quedaba de la gasolinera. Fernando se dio la vuelta, y a través del humo vio como Pedro y Clara, temerosos pero decididos, emergieron de su escondite. Pero lo que no esperaba era lo que ocurrió a continuación. Clara, con un brillo extraño en sus ojos, levantó una mano y con un gesto hizo que las llamas parecieran encogerse a su alrededor. Era como si tuviera el poder de controlarlas. ¡Huye!, gritaron Pedro y Clara al unísono. Pero la revelación era un golpe directo al corazón de Fernando. ¿Cómo era posible? Clara no era solo su hermana. Era parte de algo que él nunca imaginó. Un vínculo con poderes ocultos que cambiarían sus vidas para siempre. No solo eran niños de la calle, eran parte de su historia, una historia que involucraba secretos familiares inconfesables, traiciones ancestrales. El espanto se dibujaba en las caras de los hombres enmascarados, que ahora parecían dudar. Todo estaba en el aire, la verdad flotaba y el caos se convertía en un tablero de juego. La voz de su madre resonó de nuevo. «Debes elegir, Fernando». La lluvia caía con más fuerza y un grito desgarrador rompió el silencio. La conexión entre ellos, que una vez pareció sencilla, era ahora un laberinto. Las decisiones que tomara a partir de ese instante lo marcarían para siempre. ¿Qué haría él ahora? Fernando se quedó paralizado, contemplando el caos que se les ataba ante sus ojos. La lluvia seguía cayendo, adueñándose de todo como un manto gris. El aire vibraba con gritos y sirenas, pero su mente estaba atrapada entre su padre y el hombre de negro. El horror se dibujaba lentamente en su rostro al reconocer aquellos ojos que una vez miró con adoración. «¿Papá?» Su voz temblaba, la angustia emergía como un tsunami. La figura oscura sonrió,
pero había algo inhumano en esa sonrisa. Todo lo que creías, hijo, está a punto de cambiar. Y justo cuando el tiempo parecía detenerse, un rugido retumbó por los aires, una explosión que sacudió el suelo. Las llamas se elevaron detrás de su padre, devorando lo que quedaba de la gasolinera, mientras la humedad del aire se tornaba un vapor. Fernando se dio la vuelta y a través del humo vio como Pedro y Clara, temerosos pero decididos, emergieron de su escondite. Pero lo que no esperaba, que era lo que ocurrió a continuación. Clara, con un brillo extraño en sus ojos, levantó una mano y con un gesto hizo que las llamas comenzaran a aplacarse, como si tuviera el poder de controlarlas. Y de repente, el horror se adueñó de él. ¡Clara!, gritó, sintiendo que el miedo le atravesaba el pecho. Ella no era solo su hermana, era parte de algo mucho más oscuro, mucho más siniestro. La lluvia en sus brazos se sentía como un recordatorio de un destino que no podía comprender. ¡Huye!, gritaron Pedro y Clara al unísono. Su mirada era de terror genuino. Pero era Clara quien parecía tener el miedo más profundo. No eres tú, Fernando. No eres nuestro hermano. Y esas palabras lo desgarraron. Las figuras enmascaradas miraban con horror. Una de ellas titubeó, y en un instante otra explosión sacudió el lugar. Un auto voló por los aires y cayó cerca, desatando una nube de escombros. Fernando sintió que el mundo colapsaba. Su propio padre reía. Esa risa cruel lo envolvió como un vendaval. Fue un golpe directo en su alma. ¿Cómo podía ser que su padre estuviera involucrado en esto? Todo era más complejo de lo que imaginaba. La verdad latía en el aire, y Fernando se sintió como si llevase años atrapado en un sueño del que ahora despertaba. La angustia se extendió por su pecho. «No, por favor», suplicó, pero el ruido ensordecedor de las sirenas y las explosiones lo ahogaba. Clara se volvió hacia él, los ojos llenos de un poder desconocido. «Es hora de que enfrentes lo que eres. Ya no hay vuelta atrás». Era un momento de verdad. La tormenta se sentía inminente y él se encontraba en el centro. Las vidas de todos estaban entrelazadas, pero ahora la pregunta era, ¿qué revelaría la tormenta? La lluvia que caía era un mar de implicaciones. El caos se convertiría en destino. ¿Seguiría adelante o retrocedería ante el horror que lo aguardaba? La lluvia caía a cántaros, como si el cielo mismo llorara. Fernando estaba en shock, mirando a Clara. «No eres nuestro hermano», resonaba en su mente. ¿Cómo podía ser? ¿De verdad había algo tan oscuro entre ellos? De repente, el hombre enmascarado levantó su arma. «¡No se muevan!». Las rachas de viento crujían, como si el mismo mundo estuviera a punto de romperse. Fernando sintió que el corazón se le detuvo. Clara, con los ojos llenos de un brillo no humano, levantó la mano de nuevo. «¡No! ¡No lo hagas!», gritó Pedro. Pero Clara parecía en trance. Miraba al hombre en negro y entonces explotó. Una energía chispó entre sus dedos. Las llamas comenzaron a bailar a su alrededor, como si su hermana fuera una diosa del fuego. La lluvia se evaporó a su paso, dejando vapor por todas partes. Los hombres enmascarados retrocedieron, aterrados. Fernando palpitaba en su angustia. «¿Qué eres?» «Is. Las palabras salieron de su boca como un susurro lleno de terror. Clara sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era un brillo que apuñalaba. «Soy lo que nuestra familia siempre ha temido.
lo que te he ocultado. Una lágrima rodó por su mejilla, mezclándose con la lluvia. El legado de nuestra familia no es solo riqueza. Hay poder, oscuro y antiguo. Las revelaciones fluyeron como un torrente. Los hombres enmascarados ahora eran sombras, figuras de un pasado que asediaba a Fernando. Su padre se volvió hacia ellos, la mirada duplicada entre el orgullo y el miedo. Las palabras de Clara reverberaron. ¡Es hora de la verdad! En ese instante, el caos estalló, cuando uno de los hombres armados disparó. Todo se volvió un desenfoque de gritos, humo y cerveza de la lluvia. Fernando sintió el mundo estrellarse a su alrededor, preguntándose si el secreto que habían estado guardando construiría puentes o muros entre ellos. Y en la distancia escuchó un eco familiar, un nombre, Fernando, que era su madre. Mientras el estruendo aumentaba, la lluvia se tornaba en un rugido ensordecedor, y el caos se convertía en su única realidad. ¿Qué verdad se develaría y a qué precio?